En este vídeo vamos a construir el modelo de oferta y demanda agregada dinámica y vamos a ver qué efectos tiene una expansión monetaria tanto en el contexto competitivo como en el no competitivo. Primero vamos a analizar el contexto competitivo. Este contexto se caracteriza principalmente porque el mercado de trabajo es competitivo. Eso significa que hay competencia perfecta, que la función de producción es neoclásica y que los precios y los salarios son flexibles. Para obtener la función de oferta agregada hay que partir de tres pilares básicos. El primero es la curva de Phillips, que relaciona la inflación con la tasa de paro. El segundo es la ley de Ockham, que relaciona la tasa de paro con el crecimiento económico. Y el tercero son las expectativas racionales. Eso significa que las expectativas sean racionales, significa que la inflación esperada siempre coincide con la inflación, salvo que se cometan errores cuando se producen sorpresas en la economía. A partir de estos tres puntos sacamos la función de oferta, que es esta de aquí. Como podemos ver, no depende para nada la inflación, por lo que la oferta es completamente vertical. El nivel de crecimiento de la producción va a ser siempre el nivel de crecimiento natural, que viene determinado por la tasa de paro natural. La oferta solo se desplaza si existen errores, pero esto es una situación temporal, ya que en cuanto estos se corrigen, se vuelve al nivel de producción natural. Si el error es positivo, eso significa que la inflación esperada es mayor que la que finalmente hay, por lo que la oferta se desplaza hacia la izquierda, y si el error es negativo, se va a desplazar hacia la derecha. Vale. Respecto a la demanda agregada, tiene esta expresión de aquí, que como podemos ver depende positivamente del ritmo de crecimiento de la oferta monetaria y negativamente del ritmo de crecimiento de los precios. Si de aquí despejamos la inflación, nos queda que es igual al ritmo de crecimiento de la oferta monetaria menos el ritmo de crecimiento de la producción. Esto tiene una pendiente negativa, por lo que la demanda es así. Y se puede desplazar hacia la derecha si aumenta el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria y hacia la izquierda si este disminuye. Con esto podemos obtener el equilibrio que se obtiene con la intersección de la oferta y la demanda. Y el punto de equilibrio determina el nivel de producción natural, que está determinado por la oferta ya que esta es vertical, y la inflación de equilibrio, que está determinada por la demanda. El contexto no competitivo se caracteriza porque el mercado de trabajo es no competitivo. Eso significa que los trabajadores tienen cierta capacidad para determinar los salarios y los empresarios para determinar los precios. Esto se traduce en una ecuación de precios y una de salarios. La ecuación de salarios, el salario depende positivamente de los precios esperados, de Z, que son las referencias del mercado, y negativamente de la tasa de paro, que es U, y de alfa, que es la flexibilidad de los salarios respecto a la tasa de paro. La ecuación de precios tiene esta expresión, donde esto es el margen bruto de beneficios. Y tiene esta forma porque hemos usado una función de producción lineal que es igual a L. Para obtener la expresión de la oferta agregada, partimos de las mismas bases que en el contexto competitivo, que son la curva de Phillips, la ley de Ockham y las expectativas. Pero en este caso no son expectativas racionales, son expectativas adaptativas. Eso significa que la inflación esperada coincide con la inflación del pasado. A partir de aquí sacamos la función de oferta, que es esta, y hay que hacer referencia a dos cosas. La primera es que a corto plazo la inflación puede ser distinta de la inflación pasada. Eso significa que la función de oferta a corto plazo tendría una forma así. Y a medio plazo siempre va a coincidir la inflación con la inflación pasada. Si lo sustituimos aquí, esto da 0 y entonces la expresión de la oferta nos queda así. Como podemos ver, es una vertical. Y el punto donde se cruzan los dos marca el nivel de inflación pasada.
respecto a la demanda tiene la misma expresión que en el contexto competitivo, que es esta de aquí, y tiene una pendiente negativa y se puede desplazar según se aumente o se disminuye el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria. De aquí sacamos el equilibrio que se obtiene con la curva de oferta a corto plazo, a medio plazo y la demanda. El punto de equilibrio determina un nivel de crecimiento de la producción natural, que está determinado por la curva de oferta a medio plazo, y un nivel de inflación que está determinado por la demanda. Y hay que hacer referencia también que a corto plazo puede haber situaciones de equilibrio en los que el nivel de producción, el ritmo de crecimiento de la producción no coincida con el natural, pero a medio plazo va a volver siempre a ser el natural. Vamos a analizar la relación que existe entre la inflación y el ritmo de crecimiento de la producción en un contexto competitivo. Vamos a analizar un aumento del ritmo de crecimiento de la oferta monetaria en un modelo, en un contexto competitivo. Tenemos que tener en cuenta si es una política anunciada o si es no anunciada. Si es anunciada, no genera errores en sus expectativas, porque adaptan sus expectativas a lo que saben que va a pasar. Por tanto, la inflación esperada va a ser igual a la inflación, y si es una política no anunciada, sí que generan errores en las expectativas. Por tanto, la inflación esperada va a ser igual a la inflación más el error que cometen. Suponiendo que es un aumento del ritmo de crecimiento de la oferta monetaria, para producir un aumento de la demanda, por tanto, la demanda se desplazará hacia la derecha. Entonces, para el nivel de inflación es sub 0, se producirá un exceso de la demanda, que viene representado aquí, y va a tener una repercusión, producirá un aumento de la inflación porque estamos en un modelo competitivo, entonces los precios son flexibles, y tendrá una repercusión en la demanda y en la oferta. En la oferta, como hemos dicho que estamos en una política anunciada, el error hemos dicho que no genera errores, por lo tanto el error va a ser igual a 0 y por tanto la oferta se mantendrá constante. Y en la demanda agregada, como hemos visto, bajará la demanda agregada. Entonces se producirá un nuevo equilibrio, que sería el equilibrio final, que la inflación ha aumentado y el ritmo de crecimiento de la tasa natural se mantiene constante. Y para una política no anunciada se produce, igual que hemos analizado antes, un aumento del ritmo de crecimiento de la oferta monetaria, se produce un aumento de la demanda hacia la derecha, y para el nivel de inflación en sub 0 se produce igual que antes un exceso de la demanda, aumenta la inflación, y como ahora tenemos que sí que se produce un error, como tenemos aquí que el error es negativo, quiere decir que el ritmo de crecimiento de la producción aumentará desde el lado de la oferta. Por lo tanto, la oferta se desplazará hacia la derecha. Y tenemos un nuevo punto de equilibrio. Y la demanda volverá a bajar, por lo tanto hace que el nivel de inflación aumente. Esto es como si fuera en el periodo 0. Y entonces para un periodo 1 los individuos corrigen sus errores, entonces volveríamos al nivel de inflación, o sea, volveríamos al punto anterior al corregir sus errores. Y tendría un nivel de inflación superior y el ritmo de crecimiento de la producción que sería constante, o sea, que sería el mismo. Analizamos ahora los efectos de una política monetaria expansiva en el contexto no competitivo. Recordar que lo fundamental del contexto no competitivo es que las expectativas ya no son racionales, sino que son adaptativas, es decir, proceden de la información de la inflación pasada. Entonces es irrelevante que una política sea anunciada o no. Entonces partimos de una serie de ecuaciones que hemos visto anteriormente: la demanda agregada, la oferta de corto plazo, la oferta de medio plazo. Recordar que a largo plazo la inflación pasada tiene que coincidir con la inflación, y luego las ecuaciones de precios y ecuaciones de salarios. También partimos de un equilibrio en el que oferta es igual a demanda, como vemos en el gráfico,
y entonces procedemos a analizar un aumento del ritmo de crecimiento del dinero. Este aumento provoca un aumento de la demanda agregada dinámica, entonces se desplaza hacia la derecha. Entonces, para el nivel de inflación inicial, tenemos un exceso de demanda agregada dinámica. Entonces, la reacción de los productores ante este exceso es incrementar la ecuación de oferta de corto plazo. Y recordar que en el contexto no competitivo los precios están determinados por los empresarios. Entonces, este aumento de la oferta de corto plazo se realiza a través del aumento del empleo. Entonces cae la tasa de paro y entonces a través de la ecuación de salarios aumenta el ritmo de crecimiento de los salarios. Y a través de la ecuación de precios aumenta el nivel de inflación. Entonces este aumento del nivel de inflación provoca una caída de la demanda agregada dinámica, porque para niveles de inflación mayores el ritmo de crecimiento de los saldos reales es menor. Entonces esto es un movimiento a través de la recta de demanda agregada dinámica y llegamos a un punto de equilibrio E sub 0'. Este punto de equilibrio E sub 0' es un punto de equilibrio de corto plazo porque no coinciden las expectativas de inflación con la inflación presente. Entonces esto se tiene que ir ajustando lentamente, pero tenemos algo positivo sobre la política monetaria, es que tiene efectos que ha incrementado el nivel de crecimiento de la producción. Vale, pues entonces pasamos al periodo siguiente, al periodo 1. Voy a borrar las ecuaciones. Y entonces observamos que la inflación en el pasado ha aumentado y como son expectativas adaptativas, aumentan las expectativas de inflación. Entonces a través de la ecuación de salarios otra vez aumenta el ritmo de crecimiento de los salarios y a través de la ecuación de precios otra vez aumenta el nivel de inflación. Al aumentar este nivel de inflación, para niveles mayores de precio seguimos teniendo el mismo nivel de oferta, entonces se va a desplazar la oferta hacia la izquierda. Llegamos a este punto de equilibrio, pero como ha aumentado también el nivel de inflación, cae la demanda agregada dinámica, que es otro movimiento, por aquí y llegamos a este punto E sub 1. Entonces llegamos a E sub 1, entonces este proceso se repite muchas veces hasta que finalmente llegamos al equilibrio final, que el equilibrio final es donde se corta la oferta de corto plazo con la oferta de medio plazo y con la demanda agregada dinámica 1. Entonces llegamos al equilibrio final, que este ya es un equilibrio de medio plazo y que tiene un ritmo de crecimiento de la producción natural, hemos vuelto al principio, y un nivel de inflación 1. Como consecuencia de la política monetaria, sucede en un contexto competitivo que el traslado es más o menos rápido de la inflación y que no hay efectos sobre el ritmo de crecimiento del producto porque se mantiene el nivel de producción, el nivel natural. Y en el contexto no competitivo suponemos una política monetaria expansiva en el momento cero y entonces en cuanto a la inflación hay un crecimiento progresivo de la inflación y en cuanto al ritmo de crecimiento de la producción inicialmente hay un crecimiento pero va decayendo poco a poco. Este ajuste lento se debe a las rigideces del mercado. Entonces a medio plazo se puede decir que no hay efectos de la política monetaria expansiva, pero hay un periodo de tiempo en el que el ritmo de crecimiento de la producción es superior al que habría si no hubiera política monetaria expansiva, entonces esto justifica la intervención del Banco Central.